Mucha palabra bonita, coño, mucha formalidad, estoy cansada. ¡Cansada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, señor! ¡Estoy cansada de tanta formalidad! ¡Me tiene ¡ay, porque su ausencia física no puede apagar la luz de lo que fuera. Hoy brindamos un tributo a esa luz, un testimonio ¡ay, señor, mira! ¡Mira, todos los días me levanto llorando, indignada! hemos aprendido que el dolor No, que tan agradecida por esta vida, pero Dios mío, no, no. pero la solidaridad y el recuerdo mutuo nos han mantenido de pie. ¡Ay, no, Comprarse una señor! también abrazar la vida con más y dar a conocer el saludo. ¿Qué más tenemos que esperar que pase? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que esperar que pase en este país? Incluso en su partida, el valor de la vida. A los 236 años que hoy nos observan ¡Ay, de Dios cerca, mío! si pasa por este mundo pero sigue ya se quita. Que este minuto de silencio y estas imágenes sean nuestra promesa de comunión. Vamos a hablar entonces, señores, del aniversario del derrumbe del techo del Jet Set que produjo esa gran tragedia, que costó la vida de por lo menos 236 personas. Entonces, Remberto, desde el derecho, de tu profesión, ¿qué va a pasar con este caso? Porque la indignación creo que es poca para la gente y lo que estamos viendo con el proceso, cómo se ha manejado el señor Antonio Espaillat junto a su hermana. Pero es que no es, Antonio no tiene poder para hacer lo que se está haciendo con el proceso. Antonio siempre ha sido parte del mobiliario de RCC Media. Bueno, mira, para que tú vayas viendo, RCC Media, yo tengo una publicación, si me puede dar el ponche, por favor, aquí, de Guillermo Gómez, que esta es del 24 de abril del 2025. Esta es una publicación de Guillermo Gómez en su Facebook. Revelan fuentes que el grupo Punta Cana de Fran Rainieri es socio de Antonio Espaillat con el 70% de las acciones del grupo RCC Media. Antonio Espaillat es el dueño mayoritario de la compañía propietaria de la discoteca Jet Set, donde el pasado martes se desplomó el techo causando 232 personas muertas y 189 heridos. Una tragedia muy lamentable por el pueblo dominicano. Y ahí está hashtag todo el mundo. Ahí está Luis, Raquel, el cambio sigue y todo el mundo. Esa publicación nunca ha sido cuestionada. Pero la verdad es que los Gómez son buenos en lo que hacen. No se puede quitar. Cuando tú tienes eso en juego y se causa el inicio de un proceso judicial, todos los bienes de la persona son objeto de persecuciones. Le hace que ese 30% de acciones que tiene Antonio Espaillat puede ser adjudicado a las víctimas. ¿Entiendes? Obviamente, los grupos que controlan RCC Media, que fue la cadena que se sacó de Van Inter prácticamente, que cuando la compra Antonio Espaillat, todo el mundo sabía que él no tenía el dinero para comprar eso. Se dice que a quien le compró Fran Rainieri fue a Juan Vicini, que sí tiene el dinero para comprar eso. Luego pasa a mano de Fran Rainieri, según Guillermo Gómez, y pasan igual a Antonio Espaillat, que es parte del mobiliario de eso. Cuando tú tienes en juego ese problema, tú tienes que meter en el pleito, lamentablemente, a Fran. Y la verdad es que Fran Rainieri es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y el Consejo Nacional de Competitividad, a través de un programa que se llama Burocracia Cero, tiene el control de todos los procesos de, a la fecha, más de 70 instituciones gubernamentales. Porque a ellos por decreto, eso es el 640-20 del 2020, se les asignó, oye, para que tú veas cómo se entrega una estructura estatal entera, la tarea de monitorear y de mejorar todos los trámites legales que se hacen en todas las instituciones públicas que tengan que ver con dinero, para mejorar la competitividad, como si el Estado fuera un ente privado. El Estado está ahí para regular la práctica
no para volverse competitivo él. Le hace que ellos están haciendo su propio traje a la medida, pero eso es más peligroso porque le entregó a ellos el control de las bases de datos de las tramitaciones. Y ellos tienen un sistema de monitoreo de las tramitaciones. Le hace que si tú vas a solicitar cualquier cosa en una institución pública, que va desde el ayuntamiento hasta el Poder Judicial, como yo te voy a enseñar, ellos ponen tu cédula y salen todos los trámites que tú has hecho a nivel gubernamental. Le hace que si ellos quieren que a ti te nieguen un permiso, ellos saben que tú lo estás solicitando, llaman y te lo niegan. Si tú estás solicitando un título, llaman y te lo niegan. Si tú estás si tú estás en el Poder Judicial metido, te jodiste. Si tú tienes a uno de ese grupito de enemigos o si hay algo que no le convenga. Dame el ponche para que tú veas esto. Esa foto que tú estás viendo ahí, el que está en el medio, Luis Henry Molina. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y del Poder Judicial. Al lado de él ese Peter Plasmowski. Ese es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Y al lado de él, ¿quién está? Desde Frank Rainieri. Frank Rainieri. Dueño, según Guillermo Gómez, del 70% de RCC Media, del cual Antonio tiene un 30%. El primero que no quiere que ese 30% pase a manos de otra gente es Fran, ¿verdad? Bueno, pues Fran está ahí, el que está al lado de Pedro Brache. Pues mira, estamos volviendo con Pedro Brache, ¿te fijas? Está en la policía también, Pedro. Entonces tú tienes aquí a Ligia Bonetti, ese es Fernando Capellán y ese es González Cuadra. Entonces cuando yo te reduzco la publicación para que tú la veas, presidente del Consejo del Poder Judicial se reúne con el Consejo Nacional de Competitividad. Los miembros del Consejo Nacional de Competitividad valoraron la labor que ha realizado el Poder Judicial en los últimos meses y destacaron que el Poder Judicial se encamina a un cambio de paradigma con la transformación e innovación del servicio en la Administración de Justicia. Esa publicación es del Poder Judicial, mírala arriba, transparencia.poderjudicial.gov.do, consulta ASC, noticia, 1895. Entonces fíjate por qué están ahí. Santo Domingo ADN. El presidente del Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Henry Molina Peña, recibió en su despacho a los miembros del Consejo Nacional de Competitividad, presidido por su director ejecutivo Peter Plasmowski, con quienes conversó acerca de los avances y retos de la justicia dominicana en materia de planificación estratégica, servicio a los usuarios, eso es lo que controla el plan Burocracia Cero, capacitaciones, o sea, la misma formación de los jueces y el registro inmobiliario. Así de simple como tú lo estás oyendo. Pero esta publicación es del 14 de octubre del 2020. Pero esto va más atrás, ese control. ¿Tú sabes quién fue que puso a Luis Henry Molina en la Suprema? Todo el mundo cree que fue Todo el Danilo. mundo dice que fue Danilo. No. Que es un cuadro de Danilo Medina, es lo que nos decían los periodistas inmaculados. No, mentira. ¿Quién fue que lo puso? Mira ahí a la pantalla, yo te lo voy a enseñar. Míralo ahí. Esa es del Ministerio de Hacienda y Economía. Esta publicación es del 17 de junio del 2018. El presidente Medina juramenta al ministro de Hacienda como miembro del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, ¿verdad? Ese uno. Ahora vamos a los otros que están aquí abajo. El presidente Danilo Medina juramentó al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, como miembro del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, así como a otros funcionarios y empresarios, en un acto que se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Mediante el decreto 389-17, estamos hartos de ponerlo aquí, del 23 de octubre de este año, el presidente Medina designó por el sector público, como parte del Pleno, además del ministro de Hacienda, a los funcionarios Gustavo Montalvo de la presidencia, José Ramón Peralta, administrativo de la presidencia, Isidoro Santana, Economía, Planificación y Desarrollo, Francisco Javier García, Turismo, Ángel Esteve, Agricultura, Nelson Toca Simón, Industria y Comercio y MIPYME, y Henry Molina, director del Centro de Exportación e Inversiones de República Dominicana. Entonces, un año después de él estar metido en el Consejo Nacional de Competitividad, Es que es nombrado lo mandan a él a la Suprema Corte de Escogido. Justicia. Pero eso le cogieron ellos. Y mira, dame el ponche para que vean algunos de los muchachones que están metidos aquí. Ven, mira. Esa es la publicación del Consejo Nacional de Competitividad. Miembro del Consejo, ahí tú tienes por la parte pública, ¿verdad? El presidente es el presidente de turno, en este caso Luis Abinader. Mira a Peter Plasmowski ahí abajo.
que estaba al lado de Luis Henry. Está actualizado, Sí. actualizado hasta el día de hoy. Sí, ese sí. Ah, pues vamos a ver. Ese Vamos a ver. sí. Entonces, mira a Peter Pasmosky ahí donde está, al que tuviste al lado de Luis Henry Molina. Ahí están todos los ministerios que manejan cuartos de la presidencia, ahí están los dos. El más administrativo y el de la presidencia. Hacia industria y comercio, agricultura, turismo, prodominicana, Pero dilo por obra nombre, pública. dilo por nombre. Sí, Dilo por sí. nombre. O sea, que el cabecilla es el presidente de todo. Sí, pero Wow. no es él. Mira, fíjate. No tiene la culpa. Esto que están aquí tú tienes a Prasmovsky, ¿verdad? Tú tienes a José Ignacio Paliza, Andrés Bautista, Magindí, Eduardo San Lobatón, Francisco Olivero Espaillat Bencosme, Que es el ministro de Agricultura. David Collado, Viviana Ribeiro, Eduardo Estrella Ujú. y Eddie Olivares. Ese- Esos son los del gobierno, ¿verdad? Exacto. Ahora, por eso es que yo ni me molesto ya en decir los nombres, porque estos son los muchachos demandados. Tú tienes que estar claro en esto. Ahora vamos a quienes dirigen. De eso sí decimos los nombres siempre. Estos Esos son los que mandan. Sí, mira ahora. cartel. Mira ahora. Entonces, abajo de eso vienen, mira los amigos. Ay, tuyos ay, aquí. Ligia Bonetti, Pedro Brache, está en la policía, como tú lo viste al principio de este en vivo. Lo viste en el Consejo Nacional de Competitividad aquí, ¿verdad? Sí. Lo está viendo y lo viste visitando a Luis Henry Molina también, Sí, sí. ¿verdad? Bajándole raya. Manuel Agrullón, Felipe Vicini. míralo aquí. Manuel, ¿cómo Manuel? Manuel Agrullón, Ah. míralo ahí. Eso es Grupo Financiero Popular. Ya. Que la gente no lo sabe, pero el vicepresidente del Grupo Financiero Popular es Felipe Vicini. Ok. Y Pedro Brache es accionista. O sea, son unos pulpos. ¿sabes? No, eso son de madre. No, es un bloque. ¿no? Mira, tú tienes a Fernando Capellán, que lo viste al lado de Luis Henry Molina, a Luis Molina Checal, eso es VHD. Tú tienes a Fran Rainieri, que lo viste al lado, míralo aquí, al lado de Luis Henry Molina. Tú tienes a Manuel Tavares y tú tienes a José Miguel González Cuadra, que también lo viste al lado de Luis Henry Molina. ¿Entiendes qué es lo que pasa? Nos falta Entonces- gente ahí, nos falta. Pero mira aquí abajo, mira, aquí está, mira. Aquí tú tienes a Lima García, Luis Miura, Juan José Atías, María Gualesca Álvarez. Son 48 en total. Aquí, mira, aquí tú tienes a Joaquín Guillermo Estrella Ramia, Miguel Barleta. Mira a Rafael Blanco Canto aquí. Es el que sale con Luis Abinader en la publicación del 2016. No se puede coger un chele más apretado. Y de ahí para adelante, después de que ellos se metieron aquí, va casi al triple la deuda pública. Aquí tú tienes, no, imagínate un grupete. Mira todo lo que están aquí. Aquí tú tienes a Roberto Bonetti, a José Clase, Samuel Conde. Mira a Pepín Corripio aquí donde está. Manuelito Díez, míralo aquí. Aquí está Felipe Vicini también, ¿eh? Aquí están Todos son funcionarios públicos. Mira a Manuelito Estrella, mira a Pedro Esteban. Sí. Todos son funcionarios públicos. Pero es lo que te estoy diciendo, ellos controlan el Estado. Pero no solo lo controlan porque tienen a los ministros ahí para bajarles rayas, lo controlan a nivel digital. Porque es que ellos son los que manejan el centro de monitoreo de las tramitaciones públicas, bajo la excusa de mejorar los procedimientos. De eso que se trata burocracia cero. Ahora dime tú a mí, siendo Fran, según Guillermo Gómez, dueño del 70% del capital accionario de RCC Media, si él va a permitir que la víctima del YC obtenga una condena contra Antonio, que pueda darle esos derechos al 30% de acciones de RCC Media que tiene Antonio Espaillat ahora. Dime, ¿tú crees que eso va a pasar? Bueno, parece que el ministro de Obras Públicas espera que sí, que se haga justicia, porque ayer en la misa que se hizo o que hicieron la familia Estrella y Grullón, pues por fin habló Eduardo Estrella y dijo esperar que se haga justicia. Ahora, dijo algo extraño, porque algo que me confundió un poco. Él dijo, no esperamos que se haga la justicia que los familiares de las víctimas esperan. Eso no lo esperamos. Pero es que él sabe lo que está pasando, él tiene ese consejo, él lo sabe. ¿Pero qué significa esa frase? No la justicia que los familiares de la víctima esperamos. No, esa no. ¿Y cuál ¿Qué es la significa justicia que eso? ellos esperan? Porque ellos están en los tribunales. Ellos están hablando de rezarle a Dios para que obtener justicia legal. Ellos no están hablando de linchar a nadie. Entonces, si él te está diciendo, y eso es público,
Si él te está diciendo a ti que no es la justicia que las víctimas esperan, entonces él te está diciendo a ti prácticamente que el sistema judicial no le va a dar, no le va a conceder a la víctima el derecho que en realidad tiene. De eso es que él está hablando, porque eso es un evento público. Yo fui a la vigilia y ahí de lo que se habla es de justicia. Justicia legal, de tribunales. Ellos comparecen a los tribunales. ¿Cuál es la justicia? Que dicho Por sea de ejemplo, paso, 20 años de cárcel. que dicho sea de paso, el abogado de Antonio, ¿quién es el de tribunales? Miguel Valerio. Miguel Valerio, ¿verdad? Bueno, Da- ¿qué pasó dame- con, dame- antes de qué pasó con Polanco? Lo que pasa es que Fran no confía en Polanco. Y lo quitaron. El abogado de Fran Rainieri, el de verdad, en el que él confía, Ajá. es en Miguel Valerio. Entonces, mira, dame el ponche para que tú veas esto. Eso que tú estás viendo ahí es un escrito depositado en Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 10ª sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Ese es el número, el código de barra que se le da de entrada al expediente. Objeto, conclusiones, ¿verdad? Depósito de conclusiones. Tú tienes ahí en la pantalla. Dame un segundo para rodártelo ahí. Para rodártelo más para abajo. Mira, sigue viendo, ponlo. Valerio Jiminián Roa, de la oficina de abogados. Asunto, escrito justificativo de conclusiones de Corporación Aeroportuaria del Este SAS, Grupo Punta Cana SAS. El señor Fran Rainieri Marrancini y el señor Fran Elías Rainieri Curet, codemandado. Abogado, doctor Miguel Valerio Jiminián, licenciada Gypsy Roa Díaz. ¿De quién es abogado Miguel? De Fran. Míralo ahí, el sello de recibido. Entonces, ¿tú crees que es una casualidad que esté él defendiendo al socio accionario de Antonio Payá en esa causa? Un tipo que tú viste en foto, como va a bajarle raya a los trámites de la Suprema Corte de Justicia. De Santiago Jacín. Exactamente, también. Pero déjame hacerte una pregunta interesante. Si Burocracia Cero tiene desde el 2020 el control de todas las tramitaciones de las instituciones públicas, habría que verificar si SENASA era una de esas instituciones, porque entonces ellos tenían la capacidad digital de darse cuenta de que se estaba haciendo o de lo que se estaba haciendo con el dinero que manejaba SENASA. Porque ellos tienen el programa de monitoreo digital, o sea, la Franca. Eso es una máquina verificando todas las tramitaciones para que ellos digan cómo se pueden hacer más rápido. No, ellos, si esa institución está ahí y hay más de 70, ellos podían ver lo que estaba pasando en SENASA. Entonces, eso habría que investigarlo, pero sí explicaría, y estamos hablando de una proyección, no estamos diciendo que sea así, lo que sí explicaría la defensa de Miguel Valerio también en ese expediente. Porque vuelvo y te digo, en el único que confía Fran es en Miguel. A nivel de confianza de abogado, ese es el de él. Y mira que Fran ha tenido mucho, hasta el mismo Yayo y Simo. Pero en quien confía, cuando hay un problema que hay que resolver en un tribunal, a quien él llama es a Miguel. Y la verdad es que Miguel lo que es abogado de tribunales. Esa es la verdad. Ahora dime, mira, procesalmente hablando, este expediente se saboteó desde un principio, estamos hablando en el tribunal. Se saboteó desde antes, desde afuera. A nivel de tribunal, lo primero que sucedió fue que Jenny Berenice hizo que le presentaran una acusación por homicidio involuntario. Ahora, hay prueba además de que es homicidio simple, que tiene una condena de 20 años. E inclusive, lo mismo en Payá, tan consciente de eso, que Gregory lo dice en la parte de lo que es el interrogatorio, no, ni siquiera el interrogatorio. En la acusación que presentó el Ministerio Público, cuando el Ministerio Público presenta a Gregory como prueba testimonial o como testigo, pone precisamente una interacción que tuvieron él y Maribel Espaillat, donde Maribel le dice a él que si él hablaba, a Antonio le iban a dar 20 años. Es precisamente la condena que corresponde a homicidio simple. Dios. Y mira, tú busca aquí, pon la pantalla. Tú busca la solicitud de medida de coerción que presentó el Ministerio Público en el caso de Antonio y Maribel Espaillat
Y esa que tú tienes ahí en la página 72, donde dice en la proposición de prueba, Gregory Adame, Arias Gregory, bla, 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 porque a YouTube no le gusta que mencionen nombre, ni identificación, ni nada. Pero fíjate, cuando tú vas aquí abajo, dice, le hizo una llamada, espérate, a papá, vamos a empezar desde aquí. Antonio Payá, que al momento del colapso estaba hablando con Lalo Grullón, quien pidió la cuenta y cuando se giró al bar se desplomó el techo. Que la puerta de emergencia estaban cerradas con chute. Para salir tuvieron que romperla. Que fue la persona que comunicó a Antonio Payá que ocurrió con el desplome. Le hizo una llamada a las 2:46 p.m. que le pareció extraño que Maribel Payá diera unas declaraciones a Diario Libre. ¿De quién es Diario Libre de nuevo? Fran. Fueron De Fran Rainieri. Rainieri. El 14 de abril del 2025, donde establece que Gregory estaba muerto y lo tenía al lado vivo recogiendo gente. Esto es lo que dice el Ministerio Público, por lo cual está proponiendo a Gregory de testigo. Esto es del Ministerio Público. Entonces dice, cuando ella había hablado con él varias veces, Maribel Payá, luego de la tragedia, inclusive ese mismo día, que posteriormente la señora Maribel Payá lo visitó para decirle que lo que él sabía era delicado y le podían dar 20 años de cárcel a Antonio Payá. Eso es lo que dice el Ministerio Público, que Maribel Payá le dijo a Gregory, y es acertado. Parece que Maribel se asesoró bien, porque cuando tú llevas a cabo un proceso reiterado, como era meterle peso por fin, o romper el techo y hacer lo que te dé la gana, sabiendo que el único final lógico y posible era el desplome del techo, ya eso no es un acto negligente de tu parte. Eso es como que tú sepas que un carro tiene los frenos dañados y tú sigas apretando el carro sin arreglar los frenos. Tú sabes que tarde o temprano una de las personas a la que tú le estás apretando tu carro va a encontrarse en un accidente donde va a encontrar la muerte. Pero tú a sabiendas sigue apretando el carro para que lo use otro hasta que se mate. Eso no es homicidio involuntario. Eso es homicidio simple. Porque tú sabes que la conclusión es el daño físico o la muerte inminente. Pero él, de la única manera que iban a cesar el proceso de echar los finos al techo, era cuando se cayera el techo. Porque él en ningún momento paró. No. ¿Entiendes? Y no estamos hablando de un proceso que empezó esa noche porque se cayó un pedazo del techo. Estamos hablando de un proceso que llevaba años y que solo se iba a detener cuando se cayera el techo. No es homicidio involuntario, es homicidio. Jenny lo pone como homicidio involuntario, pero pide que declaren el caso complejo, lo cual tampoco lo es. Y tú dirás, pero son más de 236 víctimas, más todos aquellos heridos. El otorgamiento de indemnizaciones es complejo. La investigación, tipificación y condena penal es simple. Porque tú puedes fabricar una bomba. Es un fabricante, es una bomba. Tú la colocas en una plaza y la detona. Hasta ahí llegó materia penal. Se te investiga y se te procesa penalmente por ese hecho. Ahora viene la parte civil. Que esa bomba dejó 50 fallecidos y 50 heridos. Ahora, en materia civil, tiene que otorgársele una indemnización a esas 100 personas. Pero eso no le corresponde a la materia penal, le corresponde a la materia civil. Tú tienes dos formas de hacer. O tú lo presentas juntas las dos acciones, creo que se llama actor civil, ante el juez de lo penal para que juzgue una cosa y la otra, o tú esperas la condena penal y acciona independientemente ante el tribunal Que civil. ahí que está la civil con el tema, lo complejo con el tema de las indemnizaciones y Sí. todo eso. Sí. Entonces, siendo así la cosa, el juez penal tiene la atribución de hacer lo siguiente, por ley. Él puede procesar la parte penal, condenar en lo penal y ordenar el otorgamiento de las indemnizaciones por lo que se llamaría ajuste. ¿Qué significa? Cada víctima tiene un daño diferente. Tiene que llevar la documentación que pruebe ese daño y eso te da una cuantía en cuanto al daño. Entonces, tú eres la víctima número 70.
tú buscaste tu documentación médica, tú sufriste una lesión permanente, tú mantienes a tus hijos, uno estaba en la universidad y cuesta tanto, dos estaban en el colegio y cuestan tanto y tanto, tú tienes que tomar medicamentos de tanto, etcétera, etcétera. Todas esas pruebas se ponen bajo un inventario, te dan un número que es el que tú reclamas como indemnización. Tú se lo presentas al juez y el juez, por sentencia diferente, a ti te otorga tanto de indemnización. A él le otorga tanto de indemnización. A él le otorga tanto de indemnización. Pero esa parte, como él declara en la sentencia que condena lo penal, que la parte civil se hará por ajuste. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Ya el condenado penalmente está preso hace rato. Entonces lo complejo no es la condena penal, es la asignación de indemnizaciones en materia civil. Eso no te da pie a ti a declarar un caso complejo, porque la parte del Ministerio Público no es buscar los documentos por los cuales tú vas a reclamar tu indemnización. Nos da a pensar de que el Ministerio Público fue responsable de que esto se prolongara Claro. en el tiempo innecesariamente. Claro, Ahora. Claro. Justamente ayer, porque es que tenían que hablar, porque ayer se cumplía un año y todos tenían que hablar. De hecho, la familia Espaillá publicó un comunicado. Justamente ayer habló Jenny Berenice. Ujú. Y me parece muy interesante porque tú estás hablando de eso y Jenny Berenice, José, mira lo que puso aquí. Ujú. Jenny Berenice juzga innecesario y absurdo el pedido de contraperitaje en el caso de Yexé. Dice ella, la procuradora advierte que el sistema de justicia no puede convertirse en un escenario de retrasos innecesarios. Pero ella fue la que ordenó que se declarara Y complejo el continúa. Manifestó que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de los afectados en la tragedia del colapso de la discoteca ocurrido el 8 de abril del 2005, donde 236 personas fallecieron y cerca de 180 resultaron heridos. Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, manifestó la magistrada, recordando que el caso involucra a unas 400 víctimas, entre ellas fallecidos y heridos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan? La tragedia pasó el 8 de abril. ¿Cuándo fue que entrevistó el Ministerio Público a Antonio Espaillá? ¿Qué fecha? ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Después. Pero fíjate en esto. Entonces ella habla de que ¿quién es que está retrasando las vainas? Pero es que esto se armó, óyeme bien. No, pero un mes, ¿verdad? Ajá. Un mes. Ajá. Que pensábamos que, pero señores, y esto Él no hablaba. y la presión social. No, pero fíjate en esto para que tú entiendas. Lo que yo te estoy diciendo, los que te sabe Jenny y lo sabe todo el mundo. El caso en materia penal no era complejo. El otorgamiento de las indemnizaciones en materia civil, ya eso es otra cosa. Pero esa parte no le toca al Ministerio Público, ni le toca al querellante, le toca al que se constituyó en actor civil. Y por eso el juez tiene la atribución legal de separar una cosa de la otra en el proceso. Pero la verdad es que el proceso en materia penal es sumamente simple. Cuando ella pide que el proceso se declare complejo, es precisamente para alargar innecesariamente la situación. Y aquí se armó esto por las declaraciones que dio el mismo Gregory, que según él dice el Ministerio Público, Maribel lo declaró muerto ante Diario Libre, que es del mismo Frank. Pero fíjate en esto, para que tú veas lo retorcido que es esto. Antonio Espaillá, en la entrevista que le dio a Edith Feble, dijo que él no supo nada hasta que no llegó aquí. Pero es el mismo Antonio que dice que su hermana lo llamó de abajo del escombro. Entonces, si la hermana se pudo comunicar con él vía celular de abajo del escombro, y uno tiene que reírse de esto, ¿cómo tú me sales a mí con que tu hermanita de abajo de tonelada de escombro te encontró por el celular? Se cayó tu discoteca y en el lapso de que tú tuviste que esperar 1 hora en un aeropuerto para salir, en la conexión tuviste que esperar otra hora y luego llegaste aquí, no te llamó a nadie y tú no llamaste a nadie tampoco. Eso es ponte el bobo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el teléfono más importante que había que secuestrar de una vez, ¿cuál era? El de Antonio. Pero por supuesto. ¿Tú viste a Jenny iba a buscar algo? No. Tú no viste a Jenny ni siquiera en los rescates. La periodista Camila ¿Entiendes? García Durán habla de un movimiento de, no, si mal no recuerdo, de más de $400,000 hecho en esos días subsiguientes, que inclusive pagó, si mal no recuerdo, una penalidad muy alta
porque ese dinero no estaba disponible para ser retirado. Ujú. Pero ese movimiento Y de eso no se ha dicho nada. No, Un, dice, un movimiento bancario. Ese Eso no se ha movimiento dicho de dinero, nada. ¿para qué era ese pero movimiento? de nuevo, mira, fíjate en esto, para que tú veas. Se colapsa un centro público, un centro privado, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo primero que dice el protocolo que hay que hacer? Estamos en el medio de una situación de rescate, de urgencia. Lo primero que hay que hacer es buscar a la persona que tiene conocimiento del lugar para agilizar el rescate de las personas. Ese es el protocolo. Huyendo. Esa persona era Antonio Payá. Antonio Payá no se encontraba aquí, pero las labores de rescate se extendieron por mucho más de 24 horas. Antonio dice que llegó a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, cuando el derrumbe se ocasiona, el desplome. 15 horas. A las 12, ¿verdad? 15 horas. Durante el día, es que se le da enfado a los rescates. Antonio Payá estaba en su oficina y nadie, ni siquiera Luis Abinader, le dijo, pero ven acá, Antonio, nosotros tenemos que sacar a esta gente de aquí, tú tienes que estar aquí. ¿Por qué tú no estás aquí? Pero mira, Él dijo, Antonio España dijo, me dijeron que no fuera. sí, pero oye, esto, mira, dame la pantalla, déjame ponerte el audio, para que tú lo oigas de boca de él y tú me digas cómo es posible que todas las instituciones que él está mencionando no reclamaran su presencia nunca. Dale, te di. ¿No se oye? ¿Lo tiene ahí el volumen? Sí. José. Ah, perdón. No, Dar el dolor. Vamos a darle para atrás. vamos a recargarlo. Mala mía. Vamos a darle para atrás. Mira, Ok, vamos a darle. ya. Sobre todo a las familias afectadas por la tragedia ocurrida anoche en Jet Set. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Queremos que sepan que estamos con ustedes, que compartimos su angustia. Desde el primer momento hemos estado colaborando de forma total y transparente con las autoridades. Seguimos. ¿Oíste? Desde el primer momento hemos estado colaborando de forma constante y transparente con las autoridades. Ahora él dice, oye, ponlo otra vez. Ahora él dice, Seguimos en comunicación constante con el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con equipos de emergencias voluntarios, personal de más de 22 instituciones. Como familia Jet Set, los acompañamos. A ustedes, madres, padres, hermanos, hijos y seres queridos de los afectados, cuentan con nosotros. Todo lo que hacemos ahora, cada decisión, cada paso, tiene un solo propósito: estar a la altura de su dolor y acompañarlos. Queremos agradecer sinceramente al presidente de la República, Luis Abinader. Su presencia en el lugar de los hechos fue un gesto claro de solidaridad. Agradecemos también el trabajo incansable de los equipos de emergencia y el respeto con que los medios y la ciudadanía han estado manejando esta situación. 22 instituciones, el COE y el presidente de la República sufrieron un momento de imbecilidad colectiva y ninguno requirió la presencia del propietario del sitio privado donde se había desplomado el techo para agilizar el proceso de rescate de la víctima. ¿Tú crees que eso es posible? No una, tú lo estás yendo de boca de él, no una institución. 22, más de 22 22 instituciones. instituciones más la presidencia de la República representada en Luis Abinader, que él mismo dice que está ahí. Sin embargo, en lo que él está haciendo su videíto de agradecemos al presidente de la República por su presencia, Él no está. él no está ahí. Exacto. Pero que este no esté ahí porque se mande a huir dentro de una dinámica
de este nivel es normal, porque a él es que hay que perseguir. Que 22 instituciones que se saben el procedimiento y Luis Abinader que lo conoce, pero este ha hablado con Luis al lado de nosotros, por Dios, nosotros. ¿Dónde tú crees que empezó a producirse Somos Pueblos Radio? Fue allí en RCC, por Dios. Son panitas los dos, a mí no me lo contaron. Este hablaba delante de nosotros con Luis, por eso fue que Joelito Santos fue allá a llorar por la renegociación de la concesión de Ardón, que le dimos durísimo y después lo pasaron por el otro lado para que le pasaran la mano a Joelito Santos. Luis Abinader llamó a ver cómo le había ido a Joel, a este, que estaba al lado de nosotros. Y no le dijeron que fuera, a este, en lo que estaba en la oficinita, allá metido. Pero Jenny tampoco fue. Jenny no fue. La Procuradora General de la República no fue. A la catástrofe, óyeme bien, más grande de la historia reciente de la República Dominicana. Y no pasó nada. Esperaron que desbarataran eso. Y nadie documentó absolutamente nada. Pero espérate que esto es peor. Para salvarle la campana a mi amigo aquí, pues eso fue el día 8. Pero tú te acuerdas lo que hizo la presidencia de la República. Mira, dame el ponche para que tú veas cómo se saboteó un expediente desde arriba. Míralo, ahí ese de la presidencia de la República. Gobierno dispone con formación de equipos de expertos nacionales e internacionales para la realización de estudios técnicos que determine la causa de la tragedia ocurrida en centro nocturno. Esto es del 10 de abril, esto es 48 horas después. Mira a Homerito ahí. Míralo ahí. Oye, mira. Lo ocurrido en Jet Set nos ha dejado sin aliento, nos duele, nos aflige, nos une en el desconcierto y en la tristeza. Hoy terminaron los trabajos de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas de acuerdo al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias. Las brigadas que trabajaron descansarán por primera vez y comenzarán a compartir con nosotros la tristeza colectiva. Agradecemos su profesionalismo y entrega ante la tragedia. Por ellos, hoy todas las familias afectadas se sienten atendidas con dignidad. Ahora toca pasar a otra fase, la de entender y explicar lo que pasó, sin caer en juicios apresurados. Debemos aceptar que todos somos víctimas de esta tragedia, quienes la vivieron, quienes perdieron a alguien, quienes todavía sufren en los hospitales, quienes hoy la sienten como propia desde la distancia, y también nosotros, como Estado, como gobierno, como dominicanos. Nadie quiere que algo así ocurra. Nadie imagina que una celebración pueda tornarse en duelo, y cuando ocurre, la actuación correcta es buscar respuestas. Por eso, el Poder Ejecutivo ha dispuesto la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones para la realización de un estudio técnico que determine las causas de lo ocurrido, que nos ayude a entender con precisión qué pasó, para aprender, para mejorar, para prevenir, para proteger, para fortalecer las normas de seguridad. Ese estudio técnico se hará con total apertura. Cuando se cayó el paso a desnivel, que se conformó una comisión para evaluar todas las estructuras a nivel estatal, ¿se metió un experto foráneo? No. Ahí se puso Siri de León, se conformó una comisión de expertos locales y se le dio para allá. Sí, exacto. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ¿por qué en un centro nocturno privado de un guanajo tiene el gobierno que pagar con los cuartos de nosotros y hacer una comisión de expertos nacionales e internacionales por un techo que se cayó en una estructura privada? No, y fíjate cómo habla Homero en esas declaraciones. Es como, si no te dicen que él es el vocero del gobierno, cualquier persona puede entender que es el vocero de la empresa Jet que está hablando. Fíjate, eso es 48 horas después. Ahora, dame el ponche otra vez. Abogado de Antonio Payá renunció a su cargo de coordinador del equipo de recuperación del patrimonio público. Jorge Luis Polanco presentó su renuncia al presidente Luis Abinader
a través de una carta a la que este medio tuvo acceso, ¿verdad? Esto es del 1504. Esto es 5 días después de lo que dijo Mero. Todavía nadie ha dicho que Antonio tenía que ir a ningún sitio. El dueño de la discoteca no ha sido requerido y estamos en el día 15 ya. El abogado del propietario del Jet Set, Antonio Payá, que salió directo de la presidencia, renunció a su cargo de coordinador de equipo de recuperación del patrimonio público. Jorge Luis Polanco, quien asumió la defensa legal de Payá tras el trágico derrumbe del referido centro nocturno, presentó su renuncia al presidente Luis Abinader a través de una carta a la que este medio tuvo acceso. En la misiva, Polanco indica que renunció con efecto inmediato para evitar cualquier posibilidad de confusión de roles o interpretación errónea de opinión. Igualmente agradeció la oportunidad de servir en el equipo de recuperación del patrimonio público. Polanco fue nombrado como coordinador general de este equipo en el artículo 3 del decreto 22-21. Perdón. En ese mismo orden presidencial también incluye la designación a este grupo de los abogados José Luis Tavera, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Enrique. ¿Te fijas? Esto es el día 15. Después de que tenemos que conformar un panel de expertos internacionales para averiguar qué diablo fue lo que pasó ahí en un centro privado. Y a la fecha no se le exigió a Antonio Payá, el dueño del centro, que aparezca en ningún sitio para preguntarle. Sin implicaciones penales. Oye, tú tienes que venir para acá porque nosotros tenemos que averiguar qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo primero que tú haces? Llama al dueño, llama al que tiene la guardia del sitio. Es lo primero. Y tú no estás diciendo ni siquiera que él es culpable. Tú lo llamas para interrogarlo porque tú tienes una investigación. Las investigaciones son para excluir personas también de responsabilidad. Porque si tú no investigas, tú no sabes si él participó o no. No, mire, en el momento de los hechos yo tengo aquí mi pasaporte y yo me encontraba en tal sitio. Perfecto. Entonces, él se encontraba en Atlanta, pero a él se le van a hacer preguntas sobre la estructura, que él tuvo su guarda por años como presidente de esa compañía o como miembro de la compañía y su hermana como gerente. Y el gobierno dominicano hizo de todo menos llamarlo a él. Hasta con los cuartos de nosotros conformamos un panel de expertos internacionales. Y Jenny, bien, gracias. Jenny tampoco lo llamó. Ahora dime, ¿tú crees que eso hace sentido con Antonito Payá? Si yo te digo lo que yo te estoy diciendo, ¿qué te hace más lógica? Te voy a mencionar dos nombres. Antonio Payá, Fran Rainieri. ¿Con cuál de los dos te hace más lógica? Con Fran. Con Fran. Además, la otra y ahí estaba Valerio de abogado que apareció. Y Remberto, porque Fran no confía en Polanco. Es que el nombre de Fran Rainieri no se puede desligar de aquí, porque la casualidad de el concurso que se hizo para elegir al juez que conocería las medidas de coerción, casualmente entonces recae en una muchacha. Pero mírala aquí, pon la pantalla. Mírala ahí. Una muchacha. Vinculan muestra del caso Jet Set al grupo Punta Cana, socio de Tonuria, socio de Antonio Payá en varias empresas. Junio 21, 2025. Mírala ahí. El caso Jet Set, que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Payá, ha tomado un giro más complejo con la reciente vinculación de la jueza Fátima Veló al grupo Punta Cana, empresa que mantiene relaciones comerciales con los imputados en varias empresas. Eso es Nuria. Veloz es hija de Manuel Ernesto Veloz Valdés, quien ha sido presidente de la Asociación de Hoteles del Este, anteriormente Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este, clúster turístico de la provincia de Altagracia, miembro de la Junta de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Zona Ore, del Fondo Hotelero y ejecutivo del Grupo Punta Cana, entre otras ocupaciones. ¿Y a quién tuviste ahorita junto con Luis Henry Molina? ¿No fue Frank que te puso? Fran Rainieri. Entonces míralo aquí de nuevo, porque no entendemos todavía qué es lo que pasa. ¿Dónde tuviste a Fran también? Que te enseñé la carita de Fran. Míralo aquí, mira. Otra vez, Ponche, mira. Míralo aquí donde está. Ahí está Fran, míralo ahí, bajándole raya a quién en el mismo consejo. Míralo ahí aquí arriba. Míralo aquí. Ahí están todos. Ahora, ¿a quién tú crees que llamó Antonio en todas esas horas que estaba
en el medio de llegar y que no tuvo ninguna información. Míralo ahí, mira a Fran aquí, mira a Fran ahí. Yo no sé a quién. Muerto de la risa. Si fuese yo, hubiese llamado a Fran Rainieri. Míralo ahí. O Fran lo llamó a él. Ya. O Luis lo llamó a él, como lo hizo delante de nosotros muchísimas veces. Entonces tú me vas a decir a mí que nosotros estando ahí, él llamaba a Antonio por nada. Se cae el techo del YC y Luis no lo iba a llamar a él o él no iba a llamar a Luis. Dime. Y luego aparece Miguel Valerio, abogado de Fran, y la jueza está vinculada también a Fran. Y Fran está ahí en el medio con Luis Henry Molina. Pues esto se manejó desde el día 1, mi hijo. Desde el día 1. Por eso que tú oyes, bueno, pero mira, ¿quién fue que dio las declaraciones que la justicia no era lo que la víctima esperaba? ¿Cómo que se llama él? Eduardo Estrella. Míralo aquí donde está, ven, pónmelo otra vez. Mira Eduardo aquí donde está, míralo ahí. Míralo ahí donde está, junto con Fran también. Míralo ahí donde está. Entonces dime. Y déjame decirte una cosa. Hay una que se le fue a Jenny. El juez de lo penal también tiene la capacidad durante el juicio de fondo que si de la prueba que se están presentando se puede deducir un hecho criminal distinto o una calificación distinta a la que está en la acusación, él puede modificarla y adicionarle. Y él le da un plazo de 10 días, si mal no recuerdo, a la parte que está siendo imputada para que reconfigure su defensa o le adicione a su defensa. Y yo he participado en juicios donde eso se hizo. Léase que el juez puede agarrar y decir, no, papito, espérate. Las pruebas que hay aquí no son homicidio involuntario, porque usted sabía que usted le dio para allá hasta que ese techo se cayó, y si usted le seguía dando para allá, usted sabía que el techo se iba a caer. Así de simple, porque no era infinito la cantidad de maltrato que usted le podía dar a la estructura. Y usted estaba más que consciente de eso. Se varía, ahí, secretaria, dicta la siguiente sentencia. Se varía la calificación del expediente a homicidio simple. De 20 años, que fue lo que dijo Maribel. Tiene razón, se asesoró bien. Y se le otorga a la parte un plazo de 10 días hábiles para que modifiquen, adicionen o se preparen en cuanto a su defensa. Y se acabó, así de simple. El juez de fondo tiene la capacidad para modificarla, para que estemos claros. Bien. Ahora, si Fran sigue metido ahí, eso va a ser difícil. Si Luis Henry Molina sigue metido ahí, eso va a ser difícil. Y si Eduardo Estrella, que es parte de este consejo, que es el que supervisa, Ya no a la regió. Suprema Corte de Justicia va y dice que no va a ser la que la víctima quieren, y la víctima lo que están pidiendo es que la ley se haga valer en beneficio de ellos, y que un juez basado en la ley dominicana le dé justicia y dicte la sentencia que corresponde. Eso va a ser muy difícil con este grupo metido ahí. Así O es. sea, Vamos no a- quiere decir que eso se va a quedar así. No, yo no sé lo que va a hacer este grupo si eso no se queda así, porque así como te lo estoy enseñando yo y lo está viendo el pueblo dominicano, no es Antonio que va a pagar los platos rotos solo. Señores, vamos a ir con la gente, vamos Sí, a saludar vamos a a la gente vamos a seguir hablando y con la gente. recordarles que si quieren llamar, lo pueden hacer. Ahí están los teléfonos. Emanuel de Jesús Sosa, que hablen de la protesta del 12 de abril, la Junta Central que está convocada. Dice el ojo que todo lo ve, las declaraciones de Eduardo Estrella sobre el jet set, a él le parecen hipócritas. Esperen un momento, que se me metió un anuncio aquí. Entonces, Wilt, no entiendo lo que dices cuando dijiste algo de alguien que lo nombraste perro, no sé a qué te refieres, honestamente. Ah, y dice aquí, ustedes ladran mucho porque no se preguntan el porqué de los hijos de los ricos no dicen nada. Bueno, no entiendo, Wilt. Rudilania Santana. No, sí, yo le puedo contestar. Ah, bueno. Sí, mira, ponle, dame un segundo, ven, ponlo otra vez. Si se refiere a los Grullón, mira a Manuel Grullón aquí. Aquí está Manuel, míralo aquí arriba. Mira a Manuel a Grullón en este consejo. Si se refiere a los Grullón. La única persona que interpuso una acción judicial, hasta donde yo sé, es la mamá de la Nahri.
Y digo la Nari porque no me sé el primer nombre de ella. La madre. Sí. Pero no es porque ella es Nari. Ella es esposa de un Nari. Fue. Entonces, como ella no tiene nada que ver con los manejos de este consejo, ni toda la tropelía que se han hecho aquí, y es su hija, ella agarró y se metió en el proceso judicial. Pero la hija de ella ni siquiera aparecía entre las víctimas. Todo el mundo se enteró formalmente de que esa muchacha había perecido en esa tragedia, porque ella accionó judicialmente. Pero ella no tiene nada que ver con esto. Una demanda de más de 300 millones de pesos, creo que la indemnización. Pero vamos a tomar una llamada. Tenemos una llamada aquí. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos. Felicitarlos por el excelentísimo trabajo que están haciendo, un panel de lujo. Muchas gracias. ¿De dónde nos llamas? Exacto. ¿Y ¿Quién y de dónde nos llamas? De Orlando, Florida. Bien. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Elsa Aquino. Okay. Elsa Aquino. Ah, Elsa, claro. Hola. ¿Cómo estás, Elsa? Sí. Hola, yo le quiero hacer una pregunta puntual a Humberto. Quiero saber qué opina Humberto de las acusaciones que ha hecho el señor Carlos Peña de que el PRM debe ser destituido como partido político dado a la cantidad de narcotraficantes que tiene en su equipo. Esa es mi observación. Cada vez que Jenny Berenice va a un caso y pisa el terreno de un caso, ella lo amaña a su conveniencia. Cada vez que la he visto, ha hecho lo mismo, desde casos pequeños hasta esta monstruosidad. Y lo segundo, ¿qué vamos a hacer con el problema haitiano? Que casi todos los días vemos crímenes, violaciones a manos del machete haitiano. Gracias, Humberto. Soy admiradora mí por mi tuyo y del doctor también. Gracias, Elsa. Vamos a seguir leyendo y para que... Mira. No, vamos a seguir leyendo los comentarios y luego entonces las dos preguntas, por favor, para que las responda y el doctor del pueblo también antes para de que... ponme la pantalla, para que tú entiendas, mira. Mira a Marcial Narri aquí en este consejo. Míralo ahí. La única razón por la que esa señora accionó es porque ya no tiene nada que ver con este. No, yo creo que, no sé si es Marcial, creo que el otro era Eduardo Narri, no sé, recuerdo. El padre era, el esposo creo que era el otro, no sé si es Marcial. Bueno. Pero bueno, lo que quería decir, Manuel de Jesús, no sé, dice que tiene que juntarse con nosotros para proponérselo. No entendí, pero perfecto. Marlon P. Funk dice, Abinader y el PRM, la maldición que nos ha caído. Rosa Rodríguez, Edwin Maracayo, los felicito por traer día a día contenidos muy atinados. Hoy no es la excepción. Su canal se vistió de gala con la presencia del licenciado Remberto y el doctor del pueblo. Y gracias, un saludo para doña Lucía Vázquez. Amén, gracias por sus bendiciones. Dignora García, gracias por ese super chat, ese super chat de $10. A ver, anoten las preguntas ahí. Vamos con esta llamada. Tenemos otra. Okay, buenas. Vamos. Adelante. Sí, hermano, buenas tardes. Mira, te hablo desde la ciudad de New York, del Bronx. Yo quería, tú sabes, porque ahora estamos enfocados en el caso de ese otro tema, yo lo sé. Mira, hay algo que ustedes no saben. Yo sé que a lo mejor no lo saben porque nunca lo he escuchado. Aquí en la 181 y Amsterdam hay un hotel que Dani Rodríguez le dio todos los permisos y toda la ayuda a Antonio para allá con un chino para ellos hacer ese hotel. Y adivina qué, yo fui ahora a la feria del Banco de Reserva. Todas las instalaciones que hacen el Banco de Reserva, es ahí que las hacen. Hay un Banco de Reserva. ¿Cuánto paga eso mensual? Todas las facilidades. O sea, esa es una punta más. Entonces, nosotros los dominicanos que estamos aquí, que tenemos familia allá, que invertimos, que hacemos esto, que hacemos aquello, por ejemplo, no se nos da nada. Entonces, aún así él se le brinda toda la protección. Y no tanto eso. Yo quiero que tú veas cómo anda Antonio Paya aquí, con militares activos. Yo fui policía, militares activos, y su camaraja cuando vienen. Entonces, eso es parte, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces,
lo que hablamos. Yo estoy 100% de acuerdo. Tengo una hora y pico escuchando, me desperté con ustedes. Pero déjame decirte algo. Es lo mismo que vota por todos los lados. O sea, ¿por qué el Banco de Reserva le da tanta facilidad? Señores, 181 Hotel Radio, 181 y Amsterdam. 181. Es el 500 West 181st. Sí. O sea, y tú ves, y nos dicen, y nosotros dicen, óyeme, para hacer una transferencia, para hacer una situación, todo tú tienes que pagar. O sea, y es lo mismo que te digo, es la misma push. ¿Por qué no demandarlo aquí? ¿Por qué no hacer lo que se tiene que hacer? Porque es que viven una vida de que piensan que son gente de allá del Cairo, que son reyes. Bueno, buenas tardes, lo sigo escuchando. Gracias, hermano. Anota esa respuesta también, Humberto. Vamos a contestarle a Elsa Aquino entonces. Fíjate. Breve, por favor. La Humberto. investigación sobre el financiamiento o vinculación del narcotráfico al financiamiento del PRM no se ha realizado por dos cosas. La primera es que tú no puedes tener una estructura criminal estable sin tú pasar por varios gobiernos. Eso es así de simple. Léase que si tú agarras y sufres la evolución para crear tu estructura criminal, estamos hablando de años, estamos hablando de varios turnos de gobierno. Y ya cuando tú te vuelves el capo de un sitio, que tú eres que lo controla, tú pasaste todo un proceso. Eso significa que tú tuviste que pagar, sobornar varias autoridades del lugar durante el proceso. La segunda, lo único que hay que hacer para investigar al PRM, si quisieran que se investigara al PRM, es bajar una escalera que está en el Palacio, y voy a hablar de José Ignacio Paliza, que fue el que dio la locución de que estaban cansados, de que socialmente, etcétera, etcétera, que el narcotráfico había permeado las instituciones políticas, que son tan malos que lo utilizaron supuestamente como una de las excusas para aniquilar la candidatura independiente. Pues José Ignacio tiene un despacho que nada más tiene que bajar la escalera, cruzar un pasillo y subir la escalera, que es donde se encuentra el edificio de la Dirección Nacional de Investigaciones de la República Dominicana, hoy, ¿verdad? Antiguo DNI, y hoy maneja la inteligencia de toda la República Dominicana y las investigaciones de toda la República Dominicana. Léase que lo único que tiene que hacer es decirle a Luis Soto, actual director de eso, que investigue la procedencia de todos los candidatos de ellos y sacarlo a todito. Eso va a ser una investigación que va a generar un expediente que se va a depositar y hay que suspenderlo a todo. Cuando tú tienes al presidente de un partido, Paliza sigue siendo el presidente del PRM, ¿verdad? Sí. Hablando de investigaciones, él, perteneciente al PRM, está poniendo en suspensión, si tú tuvieras una Junta Central Electoral, precisamente a todos los candidatos políticos, se encuentren en cargo o no, hasta tanto se haga una investigación del financiamiento del narcotráfico a esos candidatos. Y yo te puedo asegurar a ti que el gobierno norteamericano, más diferentes ciudadanos de varios sitios que han presentado denuncias al respecto, tienen perfiles bastante completos de personas que tienen interacciones con los capos locales. Así que si eso no se ha hecho es porque a ellos no les ha dado la gana y precisamente lo están reteniendo porque es una fuente de financiamiento que tienen a nivel local. ¿Qué significa local? Si tú eres el capo de Pedernales, y a ti te meten en el PRM, ya no hay que darte cuarto a ti para campaña porque tú controlas el sitio y se va a votar lo que tú digas. Aparte de que el capo lo que más maneja es dinero. Segundo, el capo te diría a ti, pero espérate, porque aquí no vamos a ir todos, porque así ahora está tú, pero yo le di cuarto al que vino antes que tú y al que vino antes que él, al que vino antes que él, a la vez. Y por eso es que tú no ves a ninguno de los otros partidos tradicionales forzar la jugada para que el PRM se limpie, porque así como Leonel Fernández fue allá a depositar su 1 millón de firmas, cuando lo querían hacer desapareció, volver partido minoritario, que en buena ley y por sentencia se hizo, y por acuerdo no recurrió a la Junta Central Electoral, que fue otra vagabundería. Asimismo, él podía agarrar, irse con la plana mayor de la fuerza del pueblo y sentarse a hacer yuca y a la Junta Central Electoral, hasta que suspenda a todos esos candidatos del PRM, hasta que se lleve a cabo una investigación que pueda determinar cuáles han sido permeados y cuáles no, porque tú no puedes tener agentes del narcotráfico manejándote el Estado Dominicano. Como yo te voy a poner un ejemplo, los radares antidroga, único sistema de radar que pagó el gobierno dominicano y sobre el único que tiene control, porque todos los otros están bajo control privado por concesiones,
o en el caso de Fran Rainieri, una anomalía, el aeropuerto es de él y el radar también, que se iba a instalar, que se le compró al gobierno de Israel y por decreto se declaró de seguridad nacional y de urgencia. La instalación de esos radares a la fecha, estamos hablando del 2010, no se ha pagado. Y el radar para actualizarlo y la compañía lo ha ofertado cada año. Nada más hay que cambiarle la tarjeta y meterlo. Y ya tiene los programas y la capacidad de ahora del 2026. Y eso ha llegado tan lejos que para pagar esa compañía tuvo que demandar al Estado Dominicano. ¿Y tú sabes cuál es el primero que sale huyendo en la audiencia? El Ministerio de la Presidencia. Ya. Precisamente el que pide que lo Bien. excluya.